Bueno, chicos, esta semana vamos a empezar a trabajar con divisibilidad y factorización, que está relacionados con los conceptos que ustedes ya conocen de múltiplos y divisores. Acá les puse un ejemplo para que recordemos. El 15 es múltiplo de 5. ¿Por qué sucede esto? Porque 5 multiplicado por 3 me da 15. Cualquier resultado de multiplicar al 5 por otro número me va a dar un múltiplo de 5. O sea, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Son múltiplos de 5. Serían los resultados de su tabla. Ojo que no sería una tabla que termina en el 10, sino que sería una tabla infinita. 5 por 25, el resultado que me da, que es 125, es múltiplo de 5. A su vez, vamos a decir entonces que el 5 es divisor de 15. ¿Por qué? Porque 15 dividido 5 da 3, ¿sí? Con el resto 0. Por lo tanto, siempre que hagamos una división y el resto de 0, que sea una división exacta, ese número va a ser divisor del primero. Entonces, 15 dividido 5 dijimos que es 3. Por lo tanto, 15 dividido 3 va a ser 5, ¿sí? Entonces, vamos a decir que 15 es divisible, la palabra divisible, por 3 y por 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque al dividir 15 dividido 3 o 15 dividido 5, el resto de esa división me da 0, ¿sí? Acá lo puse. Un número es divisible por otro cuando al dividirlos el resto es 0. O sea, estamos hablando de una división exacta. Ahora, no siempre para poder encontrar si un número es divisible por otro es necesario hacer la división, porque para eso tenemos los criterios de divisibilidad que me están sirviendo para, de una manera más rápida, encontrar cuándo un número es divisible por otro. Por ejemplo, un número va a ser divisible por 2 cuando sea par, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen el 76, el 174, son números pares. Si ustedes comprueban haciendo la división por 2, van a ver que el resto me da 0, ¿sí? Entonces, cada vez que encontremos que un número sea par, va a ser divisible por 2, ¿sí? O sea, su última cifra par. Bien, divisible por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, o sea, un número que está en la tabla del 3. Fíjense, 153. Si sumamos sus cifras, ¿cómo sería? 1 más 5, ya ahí tengo 6, más 3 es 9. El 9 está en la tabla del 3. Por lo tanto, el 153 es divisible por 3. Vamos a ver el otro ejemplo. 6 más 2, 8. Más 3, 11. Más 1, 12. Como las cifras de este número suman 12 y 12 está en la tabla del 3, quiere decir que este número es divisible por 3. ¿Sí? Si me llega a dar un número que no está en la tabla del 3, por ejemplo, sumo las cifras y me da el resultado 11, quiere decir que ese número no es divisible por 3. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4, ¿sí? Cuando hablamos de múltiplos de 4 no terminan en el 40. 44, 48, 52. Tengo que analizar si los últimos dos números forman un múltiplo de 4. Por ejemplo, el 12 va a ser divisible por 4, el 300 también porque termina en dos ceros. Este es muy fácil, un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Simplemente eso, mirando la última cifra, por ejemplo, el 80, el 315 van a ser divisibles por 5. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez, ¿sí? O sea, tienen que cumplir que sea par y que al sumar las cifras me dé un número que esté en la tabla del 3. Si se cumplen esas dos cosas juntas, entonces el número es divisible por 6. Bien, después, cuando un número es divisible por 9, vamos a poner estos que son los más fáciles de recordar. El del 7, por ejemplo, no aparece, el del 8 tampoco aparece porque son un poquito más complejos de recordar, entonces en ese caso conviene hacer la división, dividir por 8, por ejemplo, o dividir por 7 y ver si el resto da 0. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. O sea, es similar al del 3, pero cuando sumamos las cifras tiene que dar un número que está en la tabla del 9. Fíjense, por ejemplo, 1 más 9, 10, más 8, 18. ¿Está en la tabla del 9? Sí.
Por lo tanto, este 198 es divisible por 9, ¿sí? Y después un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Si no termina en 0, no va a ser divisible por 10. Fíjense, acá tenemos como ejemplo el 50, el 230, como terminan en 0, son divisibles por 10. El 198, como no termina en 0, no va a ser divisible por 10, ¿sí? Bueno, y de acá salen dos conceptos más que son importantes, que son los números primos y compuestos. Un número primo va a ser cuando tiene solamente dos divisores, o sea, ¿cuáles van a ser? Siempre el 1, porque es divisor de todos los números se pueden dividir por 1 y el resto va a dar 0, por la tabla del 1. Y el mismo número, ¿qué significa el mismo número? Sí mismo, por ejemplo, 5 es primo, ya que tiene como divisores al 1 y al 5. El 5 sería sí mismo. El 7 es otro número primo, porque los únicos dos divisores que tiene es el 1 y sí mismo, o sea, el 7. Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores, ¿sí? O sea, cuando no es primo. Por ejemplo, el 12 es compuesto porque ¿cuáles son sus divisores? Y tiene al 1, al 2, al 3, al 4, al 6 y al 12. Todos estos números dividen al 12 y el resto da 0.